implica, si ve como F es igual a L más B, entonces si B sobre F es 1, esto implica que L ¿cuánto vale? 0, profe. 0 en el punto de Rocío. Entonces en el punto de Rocío, lo que es 0 es L, pero las composiciones no son 0. Las composiciones del líquido. Los X sub I tendrán un valor, porque siempre sumatoria que sub I le tiene que dar 1. O sea, esa gotica de líquido que le sale tiene unas composiciones que suman 1. En el punto de burbuja, B sobre F es 0. Esto implica que B es igual a 0, ¿cierto? Y que L es igual a F. No hay casi vapor, apenas va a salir la primera burbujita de vapor, pero esa burbujita de vapor tiene composiciones. Y la sumatoria tiene composiciones, y la sumatoria de Y sub I tiene que darle 1. Y aquí la sumatoria de X sub I siempre tiene que darte 1. Listo. Bueno, era como para que aclaráramos esos criterios un poquitico. Que repito, no sé, no, por algunos comentarios con profesores de laboratorio, como que hay ciertas confusiones con esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces la corrección es esta, ¿cierto? Lo que yo le mandé en el segundo correo es la definición de B sobre F. Que lo que les había enviado en vez de la F había una L. Y lo que es correcto es una F. ¿Listo? Y les mandé un videíto muy interesante. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron el videíto que les referencié en el correo? Sí, profe. De una técnica estadística que se usa mucho a nivel mundial. En todos los laboratorios, cuando uno se acreditan pruebas de calidad en los laboratorios, que hay compañías internacionales que lo acreditan a uno, que uno sí está capacitado para medir tal cosa. Todos esos laboratorios, todas esas firmas internacionales usan ese principio. Entonces, es muy importante, es interesante y a la vez muy importante. Y vamos a usar ese principio para calificar sus tareas. Este libro a mí me parece muy bueno, ojalá lo tuvieran. Este libro es de los mejores que hay en ingeniería química. Ese libro. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo. No sé si lo alcanzaron pero es un libro excelente. Profe, no alcancé a escuchar la referencia del libro. ¿Cómo se llama? Ahí lo estoy presentando, ahí lo estoy señalando. ¿No ves la pantalla? Ah, listo, profe, ya le ¿Sí tomo lo en ves que lo pantalla. marqué en azulito? Sí, profe. Ese libro es muy, muy, muy bueno. Es que ahora pasa que hay mucho libro nuevo. Y déjenme decirle que en mi experiencia, yo dudo tanto de esos libros nuevos. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Ah, ¿está atrás? No, vale, que es que la... Aló, apagas el Giovanni, micrófono, por por favor. favor, cierras el micrófono. Giovanni Hurtado. Giovanni, apagas el micrófono. Ok, profe, ya lo apago. Entonces, pongan mucho cuidado con los libros nuevos, que
tienen mucho error. Qué pesar decirlo, pero los libros de autores nuevos, los libros nuevos, tienen mucho error, el famoso teléfono roto que yo llamo. De tanto retransmitir el mensaje, lo distorsiona. Bueno. Voy a mirar el algoritmo que presenta Lira para revisarlo, ya me queda la duda entonces, para decirle si está correcto o incorrecto. Bueno, muchachos, entonces continuemos con nuestro tema de conducción en estado inestable. Todo esto ya lo hemos visto, ya sabemos navegar por todo esto. Todo esto ya lo vimos, ya sabemos navegar por todo esto. ¿Recuerdan esto que lo vimos la clase pasada? La función error. Porque en las ecuaciones que dan solución a las soluciones para medios semi-infinitos, que son estas, cuando la resistencia externa es despreciable, o sea, H muy grande, o estas, cuando la resistencia externa no es despreciable, o sea, H no es muy grande, ambas ecuaciones tienen metida, son en términos de la función error. Entonces necesitan la función error. La función error se las presenté aquí gráficamente para que vieran entonces los límites, cómo se comporta. En muchos libros, en vez de la gráfica, hay una tablita donde dan valores de lambda o X o phi, como la llama el libro, y al frente tabula la función error respectiva. Listo. Es más común encontrarla en forma de tabla. Pero cuando está en forma de tabla, uno no se hace evidente este hecho, que ella se estabiliza. Que ella se estabiliza a valores mayores de 2 y menores de 2. Bueno, hoy vamos a ver algo, por favor, en el acta de la reunión, en el acta de la clase de hoy. Por favor, copien este pantallazo para el acta de la clase de hoy y enseguida se los discuto, ¿listo? Hasta donde hemos visto, yo insistí que todos los métodos que hemos visto de transferencia de conducción en estado inestable son para sistemas unidimensionales, que aquí los llamo 1D. Y al final de la clase pasada vimos cómo eran esos sistemas, ¿cierto? Cómo era una placa plana unidimensional en X, cómo era un cilindro unidimensional en R, y cuando una esfera era unidimensional en R. Entonces, todo lo anterior aplicaba a sistemas 1D. Pero en la vida real, puede tener sistemas que no sean 1D, sino que la transferencia de calor sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces, lo que hacemos es hacer uso de estas expresiones. Para un cuerpo que tenga transferencia en 2 dimensiones, el Y, ¿qué es? Ese Y que se definió ¿se acuerda qué era el Y? Que lo vimos. El que estaba definido para las cartas de Heisler. ¿Sí lo recuerdan? El Y es la temperatura dimensional. ¿Sí recuerdan qué era Y? ¿Sí o Sí, no? profe, sí. Que estaba en las cartas de Heisler. Acuérdense que las cartas de Heisler es para unidimensional. Entonces, el Y de un cuerpo 2D que no está graficado en las cartas de Heisler es igual
al producto de 2Y, de cuerpos 1D. Y el Y de un cuerpo 3D, el Y de un cuerpo 3D es igual al producto de 3Y de cuerpos 1D. Enseguida vamos a mirar eso qué es. Entonces, estos son los sistemas multidimensionales. Este es multidimensional porque es un calor en 2 dimensiones. Y este es un tridimensional porque es calor en 3 dimensiones. Estos son multidimensionales. Ojo, y para calcular el Q, para esos sistemas multidimensionales, por favor, aquí no lo vamos a hacer, pero deben revisar ustedes esas ecuaciones. En estas ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de Langston, ¿qué se puede hacer? Se puede calcular el Q, el calor, de un sistema multidimensional, tridimensional, a partir de los unidimensionales. Los unidimensionales, los calores, se calculan con estas ecuaciones. Ojo, el Welty no tiene ecuaciones ni gráficos para calcular calor de unidimensional. El único que tiene fórmulas para calcular el calor de unidimensional es el Sengel. Entonces, si queremos calcular el calor, nos tenemos que voltear al Sengel, porque el Welty no tiene fórmulas para calcular el calor, ni siquiera para unidimensionales. Entonces, el Sengel tiene unas fórmulas para calcular el calor unidimensional, que son estas, la 417 y 419. Y a partir de esos calores, se puede calcular el calor de sistemas tridimensionales y sistemas bidimensionales con las ecuaciones de Langston, que son estas, las ecuaciones 428 y 429. ¿Quedó claro? Es simplemente usar ecuacioncitas. Entonces, eso no tiene ciencia. Entonces, repito, si se pide calcular el calor, tiene que ser por ahí, por lo que les acabé de mostrar. Welty no tiene cómo calcular, no tiene ecuaciones ni gráficos para calcular el calor en transferencia, en conducción en estado inestable. ¿Quedó claro? Welty no la tiene. Solamente Sengel. Listo, entonces veamos esto en práctica, cómo se hace. Entonces, supongamos que tenemos esta placa con las dimensiones que ustedes tienen, que la ven ahí. Entonces, es una barra, un paralelepípedo. Esto mide A, esto mide B y esto mide C. Ninguna cara está aislada. Ninguna cara está aislada. Y ninguna cara tiene área despreciable. Entonces, normalmente uno, ¿cómo es que pinta el sistema coordenado? Yo pintaría, lo puede pintar como quiera. Digamos que esto es X, esto es Y, o como usted quiera, y que esto es Z. Entonces, si ninguna cara está aislada y ninguna cara tiene un área despreciable, en ese sistema, la transferencia de calor, ¿cómo es? Es tridimensional en X, Y y en Z. ¿Está claro eso? Sí, profe. La barra transfiere calor. Entonces, yo aquí puedo decir que entonces que el Y de la barra, el Y de la barra 3D, que no está en ninguna ecuación ni en ningún gráfico de los que vimos hasta ahora, porque todos los que hay son 1D,
¿Es igual a qué? Será igual al producto de ¿cuántos Y? De 3, profe. De 3Y. Y son 3 placas. 1D. Vamos a identificarlas. Las placas las vamos a identificar por la distancia que separa las caras planas. Hay una placa, la primera placa, hay una placa que la forman. Esta cara y la de atrás, ¿cierto? Esta cara y la de atrás forman una placa, porque dijimos que era una placa plana. Una placa plana eran dos caras paralelas, ¿sí o no? Dos caras planas paralelas. Dos caras planas paralelas. Entonces, esta cara plana y la paralela que es la de atrás forman una placa plana. ¿Qué espesor tienen? ¿Cuál es el espesor de esa placa? B, no. ¿Cuál es el espesor de esa placa que yo estoy señalando? La que forma esta cara con la de atrás. A, profe. Entonces, la placa plana A. Placa 1D de espesor A. Entonces ya tengo esta cara y la de atrás. Ahora miremos la cara de arriba con la de abajo. Son otra placa plana. ¿Qué espesor tiene esa cara, esa placa? B, profe. B. Entonces ya tengo la cara de arriba y la de abajo. Ahora me queda la cara del frente y la de atrás, que es otra placa plana. ¿Qué espesor tienen? C. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Cada uno de estos solitos, este sí lo puedo leer en las cartas de Heisler, ¿sí o no? Es una placa plana 1D de espesor A. Ese lo puedo leer en la carta de Heisler, ¿sí o no? Sí, profe. Este también lo puedo leer en la carta de Heisler o en las ecuaciones del Sengel, porque es una placa 1D de espesor B. Y este también lo puedo leer en las cartas de Heisler o con las ecuaciones del Sengel. Los multiplico y tengo el de la placa 3D. Y de ahí despejo la temperatura. ¿Quedó claro eso? Entonces, repito, mucho cuidado. Que estos tres, vuelvo a señalar mejor así. Este y este se pueden leer en las cartas de Heisler o con las ecuaciones o calcular con las ecuaciones. Este no se puede leer en las cartas de Heisler, ni tampoco se puede calcular con las ecuaciones. Este por obligación toca calcularlo multiplicando esos tres. Porque las cartas de Heisler y todas las ecuaciones que hay en los libros es solamente para sistemas 1D. Entonces, por eso yo el sistema 3D o 2D lo tengo que descomponer en sistemas 1D, porque los sistemas 1D son los que están graficados o tabulados. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, pues ahí abajito está es lo mismo lo que... Más bonito en texto digitado, ¿cierto? El Y de la placa 1D de espesor A, por el Y de la placa 1D de espesor B, por el Y de la placa 1D de espesor C. ¿Listo? Bueno. Ahora miremos otro sistema 3D, otro ejemplo. ¿Quién me ayuda con esto? Ese es un cilindro. Ninguna cara está aislada. Ninguna cara está aislada.
Entonces, ¿cómo es? Pintémosle los ejes. Pintemos los ejes. Aquí está el eje R y el eje Z, ¿cierto? Que es paralelo al cilindro. El eje Z. Y si yo pinto aquí el eje X, este sería teta. Las coordenadas del sistema cilíndrico son R, Z y teta, ¿cierto? R, Z y teta. Entonces, ninguna cara está aislada y ninguna cara es despreciable. Entonces yo puedo decir que este es el Y de un cilindro 2D, ¿cierto? ¿El cilindro es 2D o 3D? Este que están viendo aquí. 2D, profe. No. Me voy a adelantar, porque ese sería igual. Vamos a adelantarnos, porque mire que esta cara que estoy señalando, con la de atrás, ¿qué forman? Esta cara con la de atrás, Una placa plana, profe. son una placa plana, ¿sí o no? Esta cara con la de atrás son una placa plana. Entonces tenemos el Y de una placa 1D. ¿Y qué espesor tiene esa placa? L. L. Por el Y de un cilindro 1D de radio ¿qué? R. O sea que realmente aquí hay dos cuerpos solamente. Hay una placa plana que son esta cara y la de atrás. Y el lado curvo es el cilindro de radio R. Lo que es cilindro es solamente el lado curvo, porque esta cara y esta cara son una placa plana. ¿Quedó claro eso para todos? Sí, profe. Sí, Nuevamente, profe. este lo pueden leer en la carta de Heisler, este también. Este no lo pueden leer en las cartas de Heisler porque es 2D, pero multiplicando estos dos tienen el Y del cilindro. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ahora veamos otra. Entonces, eso es lo mismo lo que acabo de escribir ahí, ¿cierto? El mismo cilindro de longitud L y radio R mayúscula, al mismo cilindro. ¿Qué pasa? Pregunta. ¿Qué pasa si al cilindro le aíslo las dos caras planas? Si las dos caras planas están aisladas. Entonces, el Y del cilindro 2D ¿a qué ser igual? Si las dos caras planas están aisladas. Sería un cilindro, profe, 1D. Si aíslo aquí y aíslo acá. Simplemente el Y es el cilindro 2D es igual al Y del cilindro 1D, ¿cierto? De radio R y ya. Si le aíslo las dos caras planas, entonces no hay placa plana. ¿Quedó claro eso? Sí, Bueno, profe. si no le aíslo ninguna de las dos caras, fue el caso anterior. Ahora vamos a ver qué pasa si le aíslo una sola cara.
O sea, le aislé una sola cara. Entonces, ya no tengo una placa plana, porque una placa plana necesita dos caras. Tengo media placa. Tengo media placa. ¿Sí o no? O sea, esta cara no está aislada. Por aquí atraviesa el calor, pero esta cara la tengo aislada. Entonces, no tengo la placa completa porque la placa plana requiere dos. La placa plana requiere dos caras por las cuales haya transferencia de calor. Y aquí solamente tengo transferencia de calor por aquí y por aquí no. O sea que tengo media placa. Para esto, hagamos un apartado. En una placa plana, pintamos una placa plana así. El perfil de temperatura, esta es una placa plana, ¿cierto? En una placa plana, el perfil de temperatura va a ser siempre o así o así. A ver, este me quedó muy mal. Va a ser siempre así o así. Voy a borrarlo todo mejor. Voy a usar colorcitos. Entonces vamos a pintar la placa plana. Entonces en una placa plana, el perfil de temperatura va a ser siempre o así o así. Esto es el perfil de temperatura. ¿Cómo varía la temperatura? La temperatura va a variar así, ¿cierto? O sea que en el centro, en todo el centro, si este es el centro de la placa plana, aquí hay un máximo. Y aquí hay un mínimo, ¿sí o no? A ver, ¿de qué dependerá que sea así el perfil de temperatura o así el perfil de temperatura? ¿Quién me ayuda? ¿Que el perfil sea así o el perfil sea así? Recuerda que por aquí está T infinito, que está intercambiando calor con la placa, ¿cierto? T infinito por aquí y por aquí. ¿Cuándo el perfil de temperatura en la placa será así? ¿Quién podría Cuando se esté ayudarme? calentando, profe. ¿Cuándo qué? Cuando se esté calentando, ¿Se esté calentando pues quién? ¿La placa? la placa. No, al revés. Si la placa le está... Porque aquí el centro estaría más caliente. El centro está más caliente que los extremos. ¿Sí o no? Aquí el centro está más caliente que los extremos. ¿Cuándo el centro estará más caliente que los extremos? Cuando se esté enfriando. Cuando esté enfriando. Aquí en este caso sería cuando el calor, el caso de arriba, el caso de arriba sería cuando el calor vaya hacia el fluido, ¿cierto? Y el caso de abajo es cuando el calor vaya hacia la placa, ¿sí o no? Porque aquí los extremos están más calientes que el centro. O sea, aquí, en el caso de abajo, en el caso de abajo, el centro está más frío.
porque está más bajita. Si está más alto es que la temperatura es más alta, si está más bajita es que la temperatura es más bajita. ¿Les queda claro esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, sin importar si se está enfriando o se está calentando, ¿qué observamos? Que en el centro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el centro de la placa? ¿La temperatura es un máximo o un mínimo? ¿Sí o no? Y si la temperatura es un máximo o un mínimo, matemáticamente, ¿eso qué implica? Que la derivada de t, supongamos que este fuera el eje X, que X es hacia allá, ¿cierto? Que la derivada de t con respecto a X, ¿cuánto vale? Si es Cero. un máximo o un mínimo. ¿Sí o no? En el centro, la derivada de t con respecto a X, como es un máximo o un mínimo, es cero. ¿No se acuerdan de eso en cálculo? Y si dt de X es cero, esto implica que el calor, ¿cuánto vale en el centro? ¿Cuánto valdrá el calor en el centro? Recuerde que dentro de la placa el calor es por conducción. Entonces, si es por conducción, Q es igual a menos K por A, si es unidimensional, dt de X. ¿Recuerdan eso? Porque si es por el centro, si es un sólido, si esa placa es un sólido, ¿cómo es la transferencia de calor dentro de un sólido? Por conducción. Y si es por conducción, se cumple la ley de Fourier. Entonces, ¿cuánto vale Q en el centro? Cero, profe. Cero. En conclusión, el centro de una placa plana se comporta como, como superficie aislada. No, ¿sí o no? Porque si el calor en el centro es cero, es como si el centro estuviera aislado, ¿no? Sí, profe. El centro de una placa plana se comporta como que fuera superficie aislada. Bueno, acabamos de hacer esa, voy a copiar eso en el actica de hoy. El centro se comporta como que fuera una superficie aislada. Eso que acabé de hacer ahí, borro todos los dibujos, ya lo copiaron. Ya lo copiaron. Sí, profe. Bueno. Entonces, a ver quién tiene imaginación y me ayuda a resolver este problema. Este cilindro, entonces hay una placa plana, pero no está completa porque hay transferencia de calor y por aquí no. Y por aquí está la superficie curva. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Con la ayuda de eso que acabamos de ver. Entonces dijimos que el centro entonces, hagamos que esta cara, que está aislada, sea el centro de la placa plana. ¿Les parece? Sí, profe. Porque acabamos de ver que el centro de una placa plana con transferencia de calor por los dos lados, el centro es como que estuviera aislado. Entonces, vamos a duplicar el cilindro. Entonces, aquí mide L y luego otro L. Entonces, duplico el cilindro. Y ya ninguna de las dos caras la aíslo. Entonces, el cilindro original
¿El cilindro original dónde está? Pintémoslo. El cilindro original está por acá. Y ese sigue siendo aislado, ¿cierto? Porque el centro y ya esta cara está no aislada, no está aislada. Y esta cara no aislada. Entonces, el cilindro real, el cilindro que estamos resolviendo es este. Este es el cilindro real. El real, el que estamos resolviendo. Pero hago el truco, como tiene una cara aislada, entonces, donde esté aislado, ahí lo duplico. Y resuelvo un cilindro ficticio. Entonces, ya aquí yo digo que el Y del cilindro supuesto, ¿cierto? O el cilindro ficticio. 2D es igual a ¿qué? ¿Quién me ayuda? Del cilindro ficticio, o sea, todo el completo, ¿a qué es igual? Ese cilindro ficticio, esta cara y esta cara no están aisladas. Entonces, son una placa plana, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, son igual al Y de la placa, 1D, ¿de qué espesor? 2L. 2L. Por el Y del cilindro 1DR. Y ya resuelve el problema. Porque usted recuerda que la Y que es igual, me recuerda que es igual a la Y. Me parece que es igual a T menos T infinito. Es eso. No recuerdo. Sobre TS menos T infinito. Sobre T0 menos T infinito. Creo que es así, ¿cierto? Entonces, una vez usted multiplique estos dos Y, este Y y este Y, usted lo lee, este Y y este Y, usted lo lee en las cartas de Heisler. Los multiplica y tiene el Y el cilindro ficticio. De aquí, con la definición de Y, despeja temperatura. ¿Qué pasa? Que usted va a tomar solamente las temperaturas que son reales. Vas a despejar temperatura y te va a quedar una temperatura aquí y te va a dar otra temperatura por acá. Pues la de acá sabemos que es imaginaria, que no existe, pero la de aquí sí es real. ¿Sí me entiende? Cuando usted despeje estas temperaturas, de aquí le va a dar temperaturas por aquí y temperaturas por acá. Pues usted toma las de por acá, que son las reales, las de por acá son imaginarias, pero con este truco usted pudo resolver el problema. ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, siempre cuando tenga una sola cara aislada, duplique el cuerpo por esa cara y cree un cuerpo ficticio y resuelve ese cuerpo ficticio. Entonces, si me entendieron, ya copiaron esto, voy a borrar todos los dibujos. Miren esta placa. Esa placa, ahí están numeradas las caras. La 1, la 2 la de atrás, la 3 la de arriba, la 4 la de abajo, la 5 la de la derecha y la 6 la de la izquierda. Tiene 6 caras. Entonces, ojo lo que estamos diciendo, que vamos a aislar la cara. ¿Cuáles caras vamos a aislar? La 1, tenemos aisladas la 1, según esto. La 1, la 2.
Ojo, como aislamos la cara 1 y la 2, ¿cuál placa matamos? ¿Cuál placa matamos? No, ya no existe, porque aislamos la cara 1 y la 2. La de espesor C, profe. Matamos la placa de espesor C, ¿cierto? Ya esa no está, se murió. Aislamos la placa, las caras 3 y 4. 3 y 4. Matamos la placa de espesor B. Ya esa no se borraron los cálculos. Y aislamos la cara 5. Solamente la 5. O sea que si hubiéramos aislado la placa, la cara 6, si hubiéramos aislado la 5 y la 6, también matamos la placa de espesor A. Entonces ya ahí no había nada que hacer, ahí no hay nada está transfiriendo calor, porque si le aislamos todas las caras, pues ahí no hay transferencia de calor. Pero aislamos todas las caras menos las 6. Entonces, la placa de espesor C está muerta, ¿sabes? Porque aislamos la cara 1 y 2. Y la placa de espesor B está muerta porque aislamos las caras 3 y 4. Y en la placa de espesor A solamente aislamos la cara 5. Entonces, ¿qué se les ocurre? Duplicar la placa de espesor A. Duplicamos la placa de espesor A. ¿Sí o no? Entonces, el truco aquí, en la cara donde esté aislada, aquí la duplico. Ay, bueno, y resuelvo esa. Entonces yo digo que el Y de la placa es igual, que me están preguntando, ¿es igual a qué? Al Y. Esto está más feo, borrar. El Y de la placa problema, llamémosla así, de la placa problema, la que me puse, ¿es igual a qué? ¿Será multiplicación de varios Y o no? No, profe, su dimensional. Es unidimensional porque las otras placas están muertas, ¿cierto? Están ahí las dos caras. Es igual al Y de una placa 1D, pero de espesor ¿qué? 2A. 2A. Y eso es todo. En la cara que está aislada, ahí duplico. ¿Listo? ¿Copiaron eso? Listo, voy a seguir. Borro todos los dibujos. Uno se puede quedar aquí. A ver, ¿este qué? Este vale la pena que lo hagamos. Pues hagámoslo. Si lo tengo ahí será por algo. No, espera, ¿este qué fue? Este fue el que acabamos de hacer. Ah, no, es que este fue el que acabamos de hacer, ¿cierto? Que lo dupliqué. Este es el dibujito que lo dupliqué. Si observan que este es el que acabamos de hacer, que lo dupliqué. Bueno, miremos este. Este para terminar estos jueguitos. Entonces tenemos esta barra y aislé esta cara y esta cara. La de adelante y la de atrás. Las otras no. Entonces, ¿quién me ayuda? La que es igual Y de la barra. Entonces, esta cara con esta cara están aisladas, entonces se mató la placa de espesor C. La placa de espesor C se murió porque esta cara está aislada y la otra está aislada. Entonces no me quedan sino Y de la placa 1D con esta cara
esta cara y la de atrás son la placa de espesor ¿cuánto? Esta Ah, cara y profe. la de atrás, la placa de espesor A. Que ninguna está aislada. Por el Y de la placa 1D. ¿Cuál me queda? La cara de arriba, la cara de abajo, la placa de espesor B. Y ya. Y eso es todo. Listo. Entonces ya uno podía jugar con esto mucho, quedarse haciendo muchas cosas, pero aquí vimos como los casos. Recuerde que todas las ecuaciones, insisto y persisto, todas las ecuaciones y las cartas de Heisler son solamente para los 1D. Por eso es que los sistemas 2D y 3D los tengo que descomponer en sistemas 1D, porque los sistemas 1D son los que puedo leer de las gráficas y de las ecuaciones de los libros. Y para calcular el sistema 2D o 3D, me toca hacer esto, estas multiplicaciones. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso es, aquí vuelvo, insisto, cuidado que las cartas y figuras del Welty-Engel, las cartas de Heisler, ecuaciones y figuras de Welty-Engel y de Incropera, son solamente para sistemas 1D. Entonces, cada que tengan un sistema 2D y 3D, les va a tocar hacer esto que aprendimos hoy. ¿Listo? Bueno, ya acabamos, con eso finalizamos los métodos analíticos para conducción en estado inestable. Para sistemas 1D, 2D y 3D. Porque con lo que vimos en la clase de hoy, ya sabemos cómo se resuelven los sistemas 2D y 3D en forma analítica. Resulta que hay sistemas que puede que no sean una placa, que no sean cilindros, que no sean esferas, o que las condiciones de frontera no permitan que se obtenga solución analítica. Entonces, para eso hacemos uso de los métodos numéricos. Todo eso lo que ustedes han escuchado como cálculos CFD, eso está muy de moda en ingeniería. Los cálculos CFD, Computer Fluid Dynamics. Todos los cálculos CFD se basan en estos métodos numéricos. Entonces aquí les voy a dar como la teoría y luego vamos a ver la aplicación. Por favor, vayan copiando esto porque no se los enviamos. Copien el pantallazo y empecemos a discutir. ¿En qué consisten los métodos numéricos? Su sistema, cualquiera que sea, lo divide en una red de volúmenes diferenciales, que se llaman los elementos finitos. Para que la solución sea más fácil, generalmente esos elementos son cubitos o tetraedros. Cuando lo hacemos manual, es más fácil usar cubitos cuando lo hacemos manual. La mayoría de los libros de los programas de computador, en vez de dividirlo en cubos, usan tetraedros. ¿Cierto? Todos saben que es un tetraedro. Un tetraedro es una pirámide de base triangular. Una pirámide, pero la base no es cuadrada, sino que es triangular. Es un tetraedro. Entonces, la mayoría de los programas de computador, en vez de usan es dividir el sistema en tetraedritos. Cuando lo hacemos a mano, para uno es más fácil dividirlo en cubitos. Entonces nos vamos a casar con cubitos. Hay una cosa como dos tendencias en la ingeniería química.
Hay profesores que dicen y practican, no solamente lo dicen, sino que practican, profesor de ingeniería química, que enseñemos a manejar esos softwares, esos paquetes que hacen esto. Yo personalmente me escandalizo, porque es que yo considero que yo no estoy educando ingenieros de software para usar software. Yo estoy educando son ingenieros que sean capaces de hacer ese software. Entonces aquí yo no voy a, por eso a este nivel, soy enemigo de Aspen, porque ustedes están en formación. A este nivel, ustedes tienen que ser capaces de hacer todos los cálculos manuales para que luego ustedes entiendan cómo funciona Aspen y puedan hacer inclusive software. Ustedes estarían en capacidad de hacer software inclusive mejor que Aspen. Entonces, en vez de dictarles esto, yo podría, otros profesores dirían, no, enseñémosles a manejar algún paquete, que por ahí hay varios. Pero pienso que eso es un error craso. Tenemos que enseñarles, es como es que hay detrás de esos software. Eso es lo que estamos enseñando acá. Bueno, entonces el sistema para cálculos manuales es más fácil dividirlo en cubitos exactos. Y a cada cubito se le aplica la conservación de energía. Ustedes recuerdan que para un sistema cerrado, lo vimos por allá en las primeras clases, un sistema cerrado al cual no le entra ni sale masa, el principio de conservación de energía era este. Entonces vamos a dividir el sistema en cubitos. Entonces vamos a dividir el sistema en cubitos. El sistema lo dividimos en cubitos. Delta X, delta Y y delta Z. ¿Cuántas caras tiene el cubo? Seis, profe. ¿Cuántas tiene? Tiene 6 caras, ¿cierto? Entonces dividimos el sistema en cubitos. Mientras más cubitos usemos, más exacta va a ser la solución, pero mayor número de ecuaciones van a aparecer. Por eso es que estos métodos son muy apropiados para uso de computadores, porque salen muchas ecuaciones. Repito, mientras más cubitos, más chiquiticos sean los cubitos, o sea, más cubitos hayan, más exacta va a ser la solución, pero más ecuaciones van a salir. Pero las ecuaciones son todas sencillas. Salen muchas ecuaciones, pero las ecuaciones son muy, muy sencillas. Vamos a verlas. Entonces, a cada cubito, usted le va a aplicar el balance de energía. Es esto. Este calor Q puntico es la sumatoria de los calores que entran por todas las caras, por las 6 caras, que son 6 caras, ¿sí o no? Son 6 caras. Ya vimos las clases pasadas que era W puntico, que era el trabajo neto que sale del elemento. Si el único trabajo si al elemento solamente entra trabajo que causa calentamiento, entonces habíamos dicho que ese trabajo W puntico se calculaba así. ¿Se acuerda del Q puntico? De la definición de Q puntico. Si despejamos de aquí Q puntico, tenemos la definición de Q puntico. Es el trabajo por unidad de volumen del elemento. ¿A qué es igual el volumen del elemento? ¿A qué es igual el volumen del elemento? Del elemento finito. ¿A qué es igual el volumen? Delta X, delta Y, delta Z. Delta X por delta Y por delta Z, ¿cierto? Y como es un cubo,
El volumen del elemento es delta X al cubo. Listo. Entonces, si reemplazo esto, ojo, aquí estoy diciendo que el único trabajo que está entrando es trabajo que cause calentamiento. O sea, no hay trabajo de eje y no hay trabajo de ¿qué? No hay trabajo de frontera, trabajo PV, sino solamente trabajos que causen calentamiento. Entonces reemplazo esto arriba y llego hasta a que y llegó a esta expresión. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Listo. ¿Qué es este delta E? Es la acumulación de energía total que hay dentro del elemento finito. Entonces, ¿ya copiaron esto? Voy a ya desaparecer esto. Voy a bajar. Si desprecio o no hay cambios en energía potencial, ni cinética, ni ninguna de las otras formas de energía potencial que se les ha mencionado que existen, entonces, este delta E, recuerdan que, usted recuerda que era igual E, me recuerdan a que es igual E, era igual a las energías potenciales más energía cinética más energía interna más la energía expansiva, que es PV, más otras, ¿cierto? Entonces el delta E sería igual a este delta, más este delta, más este delta, más este delta, más el delta de las otras. Estoy diciendo que no hay cambios en energía potencial, no hay cambio en energía cinética y no hay cambio en otras. Entonces me queda que delta E es igual a delta U más delta de PV. Y esto es delta H, ¿cierto? ¿Sí o no? Delta U más delta de PV es delta H. Porque recuerden que H es U más PV. Entonces, entonces por eso, ojo, que cuando estoy diciendo, estoy suponiendo, no hay cambio en energía potencial, no hay cambio en energía cinética y no hay cambio en ninguna de las otras formas de energías que conocemos, entonces delta E puedo decir que es igual a delta de H. Si reemplazo eso en la ecuación de arriba, si reemplazo eso en la ecuación que tenía arriba, en esta, y paso este delta de T al otro lado, y reemplazo esto que Q puntico era el Q por todas las caras, ¿cierto? Entonces llego a esta expresión, a la expresión genérica de todo, de todos los métodos numéricos, que es esta. ¿Qué supuestos tengo ahí para que lo anoten? ¿Qué supuestos tuve que hacer? ¿Cuándo se cumple esta ecuación? Recordémonos. Lo primero era sistema cerrado. ¿Sí o no? Sistema cerrado. Lo segundo, que solo hay trabajo que genera un puntico, que genera calentamiento. No hay otros tipos de trabajo. ¿Y qué fue lo otro que tuvimos que suponer para llegar a esto? Que delta de energía potencial igual a cero. Que los deltas de energía cinética igual a cero. Y que los delta de otras energías son iguales a cero.
Entonces, con esas tres condiciones se obtiene esta ecuación, que es como la ecuación madre de los métodos numéricos. Esa es la ecuación madre de los métodos numéricos. Recuerden que el elemento es el cubito. Cuando se diga el elemento o el elemento finito, es el cubito. Esa es la ecuación madre de los métodos numéricos. Esta es la que involucra todo. Pero esa ecuación requiere esas tres condiciones. ¿Listo? ¿Qué hago a continuación? Voy a este delta de t. Bueno, cada elemento finito lo identifico por su punto central. Al centro del elemento finito, al centro del cubito, lo llamo el nodo. Al centro del elemento finito lo identifico por su nodo, que le puedo poner la nomenclatura IJK o ponerle un número consecutivo M. Hay libros que usan esta nomenclatura. Le ponen las coordenadas en el sistema cartesiano. Entonces le ponen acá al centro de cada elemento finito, lo identifican como el IJK, o le ponen un número consecutivo. Que en genérico lo vamos a llamar M. ¿Listo? Entonces esto se lo vamos a aplicar a todos los elementos. Entonces si se lo aplico al elemento IJK, entonces simplemente pongo aquí las caras del elemento IJK. El volumen del elemento IJK. Aquí queda MC sub P. Y este delta de T sería la temperatura del elemento IJK en un tiempo T más delta de T menos la temperatura del elemento IJK en un tiempo T. Entonces, ¿qué hice yo acá? Introduje un intervalo de tiempo, delta de T. Entonces ya tenemos dos intervalos. ¿Cuáles tenemos hasta el momento? Dos diferenciales. Tenemos dos diferenciales. El delta de X y el delta de T. Son los dos elementos diferenciales claves para resolver estos problemas. El delta de X y el delta de T. Entonces, repito, ¿qué hice aquí? Este delta de T lo descompuse entre la temperatura en un tiempo T más delta de T menos la temperatura en un tiempo T cualquiera. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Pilas que esto no es que esté elevado, no es que esté elevado. Esto no vayan a elevarlo matemáticamente. Esto es indicativo, que es la temperatura en un tiempo T más delta de T, menos la temperatura que tendría en el tiempo T. No es que sea elevado a eso, es indicativo. ¿Listo? Entonces ahora surge un problema. Vamos a ver si ya se lo pillaron. Entonces, esta ecuación de arriba la volví esta. Entonces ya es claro que tengo la temperatura del tiempo T más delta de T, del elemento IJK, menos la temperatura en el tiempo T. ¿Cuál es el problema? Estos calores por las caras y este Q puntico, ¿en cuál tiempo lo voy a evaluar? ¿En el tiempo T o en el tiempo T más delta de T? Esto y esto. Este Q y este Q puntico, lo evalúo. ¿En el tiempo T o en el tiempo T más delta de T? Pues la respuesta es que no hay respuesta absoluta. Y de hecho, existen las dos soluciones. Cuando
porque aquí salió el tiempo T más delta de T y aquí salió el tiempo T. Cuando este y este los evalúes en el tiempo T, entonces por eso le pongo aquí T y T, a eso se le conoce como la solución explícita. Y cuando este y este los evalúe en el tiempo T más delta de T, se conoce como la solución implícita. ¿Ya copiaron esto, muchachos? ¿Copiaron esto? Sí, profe. Listo. Entonces, esa duda, cuando este y este los evalúe en el tiempo T, se llama la solución explícita. Y cuando los evalúe en el tiempo T más delta de T, se llama la solución implícita. Son dos caminos. Y usted puede escoger cualquiera de los dos. Pero ojo con esto, que yo creo que está por aquí como... voy a hacer algo que me di cuenta que lo tengo muy abajo. Voy a pasarlo por aquí. Déjenme un momentico. A ver si paso esto para arriba. No sé si pasar esto para arriba o no. Esperen un momentico, ¿qué hago yo? Entonces, estamos que tenemos la solución explícita cuando lo evalúo en T y la solución implícita. Bueno, dejémoslo abajo donde está. Abajo les voy a dar indicaciones, de cuál es mejor, si la explícita o la implícita. Entonces, ya habían copiado esto, ¿cierto? Esto ya lo habían copiado. Eso lo habían copiado, ¿cierto? Sí, profe. Entonces les pongo esto para que lo copien. Entonces, cuando el Q y el Q puntico lo evalúen en temas delta T, eso es la solución implícita. Ojo con este truquito. Cuando vamos a hacer esto, luego vamos a hacerlo práctico, no se preocupen. Por ahora es toda la teoría. Esto es Q, cuando vamos a calcular esta sumatoria de Qs, porque la tenemos que hacer manualmente. Tenemos que coger cada cubito y tenemos que aplicar la sumatoria por todas las caras. Ojo con esta regla. Vamos a asumir para cada cubito que cogemos que todos los calores llegan al nodo, al centro de ese cubo. Entonces, cada que coja un cubito, entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que si estoy analizando el cubito, este cubito, el 2, que está rodeado por el cubito 1 y por el cubito 3. Cuando esté estudiando el cubo 2, si estoy haciendo los cálculos para el cubo 2, yo voy a decir que al cubo 2 le llegan todos los calores. Cuando esté analizando el cubo 3, yo voy a hacer que al cubo 3 le llegan todos los calores y así sucesivamente. Siempre voy a asumir que a todos los nodos les llegan todos los calores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a calcular este calor, por ejemplo si el calor está llegando, ¿cuál temperatura es mayor? Vamos a suponer que cada que estemos analizando un elemento finito, que todas las temperaturas de los nodos que lo rodean son mayores que la del nodo que estoy estudiando. Entonces yo aquí, esta temperatura, la T3, entonces tendría para calcular este calor, tendría que usar T3 menos T2. Y para calcular este calor, tendría que hacerlo ¿cómo?
T1 menos T2. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Siempre asuma que todos los calores llegan al nodo que usted está analizando. Que es lo mismo que decir que los nodos que rodean al nodo que usted está estudiando están más calientes. Y eso lo hace para cada nodo. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Para cada cubito que usted coja va a aplicar esta regla. Todos los calores llegan al nodo que se está analizando. Eso es equivalente a decir, lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Esto es equivalente a que el nodo que se esté analizando será siempre el más frío. Que será que se está analizando está más frío que los que lo rodean. Que los nodos que lo rodean. Ahí queda más claro esto. El nodo que se esté analizando está más frío que los nodos que lo rodean. Entonces, los delta de T siempre van a ser, los delta de T siempre van a ser el nodo que lo rodea menos el nodo que se está analizando. ¿Queda claro eso? Entonces, ojo con esta regla, porque si no la aplicamos así, nos enredamos. Lean esto, por favor. La red de elementos finitos, la red de cubitos, se puede hacer de dos formas. Que los nodos, ¿qué son los nodos? Los nodos son los centros del cubo, los centros del cubito. Entonces usted puede hacer que los nodos coincidan con la superficie del sistema. Y esto es lo mejor, lo más fácil. O que los bordes de algunos elementos finitos coincidan con la superficie del sistema. ¿A qué me refiero yo con esto? A ver, yo les explico esto. Supongamos que usted tiene este sistema. Este es su sistema. Una piedra. Entonces usted puede, cuando divida eso en cubitos, voy a poner otro color. Cuando divida eso en cubitos, usted puede hacer esto, que un elemento finito, el nodo, coincida con la superficie del sistema. Eso que acabé de pintar, ¿cierto? Lo rojo es la superficie del sistema, la línea roja. Aquí, ¿qué está pasando ahí? El nodo, el centro del elemento finito, el centro del cubito, está coincidiendo con la superficie del sistema. Pero también puede suceder esto. Mire que aquí el nodo, en este último caso que dibujé, el nodo no coincide con la superficie del sistema. ¿Quién coincide? El borde del elemento finito. Prefieran esto. Lo que le estoy diciendo ahí es que prefieran esto. Porque se le facilitan los cálculos. Porque aquí, si se van por aquí, mire que si hacemos esto, ¿cómo está llegando? A ver, me van a entender por qué. De una vez veámoslo. Aquí hay un fluido, porque todos estos sistemas son sólidos rodeados por fluidos. Y aquí hay un sólido. Póngame la atención a esto, por favor. ¿Por qué mecanismo está entrando la transferencia de calor del fluido
y pongamos el número a sus nodos. Este es el nodo 1 y el nodo 2. Entonces, ¿por qué mecanismo está entrando el calor al nodo 2? Convección. Al nodo 2. Este calor que está entrando al nodo 2, ¿por qué mecanismo está entrando? Conducción, convección, radiación. Por ahora expresamos radiación. Quedémonos solo con conducción, convección. Conducción, convección o las dos. Los dos, profe. Sí. Al nodo 2. Sí. ¿Por qué conducción? De aquí para arriba hay sólido. De aquí del nodo 2 para arriba hay sólido. O sea, de aquí hacia arriba hay sólido. ¿Qué hay de aquí hacia arriba? Fluido. Fluido. Entonces, solamente por convección, ¿sí o no? Mientras que en el nodo 1, ¿qué hay del nodo 1 hacia arriba? Hay un pedacito de conducción, ¿sí o no? Y luego convección. ¿Sí lo pillan? O sea que para el calor llegar acá, pongámosle otro color. Cuando el calor llega aquí al nodo 1, tiene convección más conducción. Mientras cuando el calor llega al nodo 2, es solamente convección. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil de hacer? El dos, profe. El 2. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo ahí. No es que el 1 sea imposible. El 1 puede hacerse, eso no hay problema. Ya ustedes saben cómo hacerlo, eso no tiene ningún problema. Pero entonces, es más fácil cuando el mecanismo es uno solo. Entonces, en lo posible, uno debe tratar, en lo posible, uno debe tratar que los nodos coincidan con las superficies del sistema, o sea, como el caso 2, para que no tenga, porque aquí habría que hacer resistencias en serie, ¿sí o no? Porque en el caso del nodo 1 hay resistencias en serie. Primero convección y luego en serie conducción, o sea, aquí hay resistencias en serie. Mientras aquí solamente es convección, no hay resistencias en serie. Entonces es más fácil si el nodo, el centro, coincide con la superficie del sistema que si no. Entonces es más fácil el segundo caso, el nodo 2. Eso es lo que estoy diciendo yo ahí. ¿Alguna pregunta? Profe. Listo. ¿Qué siguen? Ahora lean esto. Es aconsejable tratar de que el mayor número de nodos posibles coincidan con puntos a los cuales se les conoce la temperatura. Obviamente, por obvias razones, porque serían nodos a los cuales se les conoce la temperatura, habría menos incógnitas, ¿no? Si usted hace eso, pues va a tener menos incógnitas, ¿no? Porque ¿cuáles son las incógnitas acá? ¿Qué es lo que vamos a resolver? La temperatura de cada nodo. Lo que trata de resolver el método numérico es encontrar la temperatura de cada nodo en cada tiempo específico. Entonces, si usted hace eso, pues tiene menos incógnitas, obvio, ¿no? Y esto de abajo, esto de abajo es esto.
Esto de abajo es esto. Si usted tiene una superficie y pinta un nodo cualquiera, que esto sea TS y eso sería el nodo 1. Si esta distancia, si esa distancia es menor que delta X medios, eso implica que T1 lo puede aproximar a TS. Menor que la mitad de la distancia que usted ya ha seleccionado, que la mitad delta X. O sea, cuando la distancia, y en general, y no solamente entre la superficie, cuando la distancia entre dos nodos, 1 y 2, cuando la distancia entre esos dos nodos, esta distancia, sea menor a delta X medios, se puede aproximar la temperatura. Si la distancia que los separa es menor a delta X medio, se puede aproximar la temperatura. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Listo? Sí, Listo, profe. profe. Bueno. Bueno, ya espero que hayan copiado eso. Vamos a seguir con lo siguiente. Si en la ecuación que llevamos hasta el momento, Q puntico es 0, o sea, no hay ningún trabajo que genere calor y estamos en estado estable, o sea que si esta ecuación, esta, no hay ningún, Q puntico vale 0, o sea que esto se va. Y si estamos en estado estable, esto da 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que esto es igual a 0. Eso es lo que hay ahí. Si Q puntico es 0 y estamos en estado estable, entonces la ecuación, la mamá, se vuelve esto. Mucho más fácil, no es sino aplicarle a cada nodo, no es sino aplicarle a cada nodo, aplicarle la sumatoria de calores y ya. O sea que cuando estamos en estado estable y sin generación de calor, el método numérico es muy sencillito. Entonces, por favor, copien esto, copien eso. A un nodo, entonces, hay 6 caras. En cada cara, la transferencia de calor puede ser por conducción, si al lado es sólido. Entonces, si es por conducción, se calcula así. ¿Sí o no? ¿Esto qué es? Esto es transferencia de calor en una placa, no, por conducción. Esa la vieron ustedes en fenómenos, ¿no? Profe. ¿Q es igual a qué? Acá por A, por el delta de T, sobre L. ¿Qué es L? La distancia que hay entre los dos nodos, ¿cierto? Y A es el área perpendicular. Es el área perpendicular en la mitad del camino. L es el camino, la distancia que hay entre los dos nodos. L. Y A es el área perpendicular en la mitad del camino. Entonces, cuando el calor es por conducción, se calcula así. Y cuando el calor por una cara sea por convección, ¿cómo se calcula? H por A por delta T.
Entonces, cada nodo por ahora, a cada nodo le puede entrar calor por cada cara, en cada cara, el Q por cada cara puede ser o por conducción y se calcula así, o puede ser por convección y se calcula así. L es la distancia que hay entre los dos centros, entre los dos nodos. Y A, lo que le estoy diciendo ahí, es el área perpendicular que está a la mitad de la distancia, a la mitad de L. Entonces, por favor, copien eso. Esto es nomenclatura. En los libros se dibuja la red en línea continua, la red que une los nodos. ¿Qué son los nodos? Los centros de los cubos. Y con línea punteada, o no se dibuja la red de elementos finitos. Entonces hay que tener cuidado que casi siempre lo que está dibujado no son los cubos, sino la red que une los centros de los cubos. Y con línea punteada, o no se dibuja los cubos. Y usted se las tiene que imaginar. Entonces, tiene que quedar claro que lo que está dibujado no son los cubos, sino la red que une los centros de los cubos. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿ya copiaron esta hojita? Sí, profe. Bueno. Cuando dos nodos tengan simetría geométrica y térmica, tienen la misma temperatura. Luego lo vamos a ver. Cuando dos nodos tengan simetría geométrica y térmica, tienen la misma temperatura. Por favor, copien esto. En el Cengel, en vez de usar el nodo IJK, enumeran cada nodo. 1, 2, 3, 4. Y en vez de T en Cengel, él lo llama I. Y en vez de T más delta T, el Cengel lo llama I más 1. ¿Listo? Esta es como nomenclatura la nomenclatura del Cengel para que la tengan con cuidado. Entonces leen esto de nomenclatura, lo leen por favor con cuidado. Y aquí está las diferencias entre el método implícito y el método explícito. Es más fácil desde el punto de vista matemático el método explícito. El método explícito es más fácil matemáticamente. Pero el método explícito, o sea, matemáticamente es más fácil el explícito que el implícito. Pero el método explícito, ojo, no nos vamos a meter en, o sea que usted se debería ir siempre por el método explícito porque es más fácil, ¿cierto? Pero el método explícito tiene un problemita de estabilidad numérica. Hay veces que empieza a dar respuestas absurdas. O sea que la temperatura del nodo empieza a subir y a bajar. Si la temperatura del nodo, a medida que el tiempo aumenta, le empieza a subir y a bajar, porque debería pasar que el nodo todo el tiempo esté bajando o todo el tiempo esté subiendo. No que suba y baje, ¿sí o no? Si la temperatura de uno o varios nodos a usted le sube y le baja, entonces está en problemas de inestabilidad matemática. Hay muchos libros que se han dedicado a estudiar ese fenómeno. En términos prácticos, cuando usted observe que la temperatura de un nodo le sube y le baja, entonces quiere decir que tienes problemas de estabilidad matemática
Entonces lo que tiene que hacer inmediatamente es disminuir el delta de t. ¿Hasta cuándo? Hasta que eso ya no le pase. Porque usted va a escoger el delta de x y el delta de t, usted lo escoge. Lo repito, el método explícito es más fácil matemáticamente, pero tiene problemas de estabilidad matemática. Cuando la temperatura, ¿y eso cómo se observa? Que usted calcula la temperatura de un nodo y a medida que el tiempo está aumentando, esa temperatura le empieza a subir y a bajar. Si eso le está pasando, los cálculos están equivocados y lo que tiene que hacer es disminuir delta de T. Porque siempre la temperatura de un nodo cualquiera o tiene que bajar o tiene que subir. Pero si la temperatura le empieza a hacer, esto implica inestabilidad. ¿Y qué hay que hacer aquí? Bajar delta de T. ¿Entendieron eso? Hay libros y hay textos donde se dedican a calcular cuál es el delta de T adecuado, pero no nos vamos a meter a eso. Simplemente lo que uno hace en la práctica es, si la temperatura del nodo le está subiendo y bajando, lo que hace es disminuir delta de T. Quiere decir que el delta de T que usó era muy grande, entonces bájelo. ¿Copiaron eso? Sí. Listo. Finalmente, se recomienda que hagan esta, lo otro es adicional, lo que no se lo voy a poner porque no. Finalmente, se recomienda hacer esta tablita para resolver estos problemas. Copien esto, por favor. Ahí. Se recomienda hacer esta tablita donde tienes el contador de iteraciones, la inicial, la iteración 1, 2, 3, el tiempo, que es I por delta de T, que usted ya, el tiempo que ha transcurrido, y cómo está cambiando la temperatura de cada nodo. Del nodo de temperatura T1 y los que tengan temperatura igual a S. Del nodo T2 y los que tengan temperatura iguales. Entonces así para todos los nodos. Hay que hacer esa tablita. Miren estos ejemplos. ¿Copiaron esto? 5, 5 del Sengel y 5 del Welty. Por favor, los miran para la próxima clase yo aclararles dudas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos. Entonces miren eso, la próxima clase yo les aclaro duditas, les voy a mostrar cositas, unas cositas y vamos a mirar, ponemos este sistema, un ejemplito, pero necesito que miren esos ejemplos del Welty. La próxima clase vemos un ejemplo práctico de cómo calcular todo esto. El método numérico es muy bonito porque es muy potente. Y ya usted con esto podía programar muchos computadores para que le haga maravillas. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ah, espere, voy a tomar, ¿cuántos quedaríamos? No se me salgan, por favor. Voy a mirar cuántos quedamos. Mariana está. Sí, ya tomé lista. ¿Tomaste la lista? Ah, bueno. Sí, ya. ¿Cuántos quedamos? Quedamos 22, pero la mayor parte del tiempo somos 25. ¿20 qué? 5. Ah, bueno. Listo, muchachos. Hasta luego y gracias. Chao, muchachos. Hasta luego. profe. ¿no?